Te doy la bienvenida a Gabinete de Psicología, el podcast donde aprender sobre psicoterapia infanto-juvenil. Si eres psicóloga y o te interesa este campo, te abro las puertas de este gabinete. Soy Elena Piñeiro y quiero mostrarte mi trabajo, compartiendo contigo mis reflexiones y aprendizajes sobre la psicoterapia infanto-juvenil. ¡Empezamos! Cuando vi por primera vez a Lucas, de casi 4 años, tuve que apartarme de su trayectoria para que no chocase conmigo. Entró corriendo en la sala de juego y comenzó a tocar, coger e incluso arrojar al suelo todos los juguetes que alcanzaban su campo visual. Me costó un rato hacerme presente. Lo conseguí cogiendo una marioneta y bromeando con él. Se asustaba y al mismo tiempo se tiraba al suelo y se reía incontrolablemente. Mientras, su madre se acomodaba en una silla y decía: «Te lo dije, es imposible, nadie puede con él». Cuando la madre de Lucas abandonó la sala, este tardó en percatarse de que se iba y de que ya no estaba. Cuando lo hizo, su llanto resultó ser inconsolable. Cuando su madre regresó, lo calmó como un caramelo mientras me miraba y me decía: «Es que esto es lo único que lo calma. Bueno, esto y el móvil». Antes de que digas nada sobre la madre de Lucas, decirte que lo amaba y que hacía todo lo posible para que estuviese bien, pero no sabía cómo hacerlo. Usaba todos los recursos que podía y pidió ayuda muchas veces. Siempre recibió comentarios de este tipo: «Es que es un niño imposible, ya mejorará, tiene que madurar, tienes que ponerle límites, tienes que ser un poco más dura, es que no lo estáis haciendo bien». Lucas acudió a consulta después de pasar por varios profesionales y tratamientos: logopeda, pedagoga, servicio de atención temprana, etc. En el colegio le decían que era imposible que Lucas permaneciese sentado más de media hora. Cuando quería algo no lo pedía, lo arrebataba. Si a él le quitaban algo, lloraba y entonces era muy complicado consolarlo. Le costaba prestar atención y, por lo tanto, presentaba dificultades de aprendizaje. Cuando lo ponían en la silla de pensar, escupía, daba patadas, tiraba la silla. En casa, su conducta era definida como desafiante. Los padres estaban completamente desesperados. Decían: «Es que no podemos con él, estamos agotados. No quiere ir a la cama, no quiere levantarse, llora por todo. Parece que no nos entiende y está como enfadado todo el día. Es un niño que no disfruta. Pero si nos vamos, nos quiere cerca. En casa nunca quiere estar solo. Nos busca continuamente en todo momento y realmente es muy agobiante». En este punto seguro que ya te estás preguntando qué es lo que le ha pasado a Lucas. Vale, vamos a contar la historia de Lucas. La historia de Lucas comienza cuando su madre se entera de que está embarazada. No lo esperaba. Se puso contenta, pero al mismo tiempo tuvo miedo. Tenía una empresa junto con su marido, el papá de Lucas, y le dedicaban mucho tiempo. Además, no contaba con ayuda de familiares. Y el embarazo cursa con esa mezcla de sentimientos. Lucas nace y a la madre le embarga la angustia ante el cuidado. El padre se centra en el trabajo y poco después, viendo a su mujer cada vez más nerviosa, ambos deciden que su incorporación al trabajo sería lo más beneficioso. Con apenas 2 meses, contrataron a una cuidadora para que pasase las noches con Lucas, ya que apenas dormía, y así la madre podría descansar y trabajar al día siguiente. Cuando Lucas cumplió 6 meses, la cuidadora se fue. Con esa edad lo llevan a la guardería. Entonces ya dormía mejor casi toda la noche, aunque los momentos de descanso y de disfrutar con él eran muy pocos. La familia casi no tenía tiempo y cuando lo tenía, a Lucas le costaba estar tranquilo. Era un niño muy nervioso y muy activo. Cuando tenía casi 3 años, Lucas vive una experiencia muy fuerte. Vio cómo su padre se caía de la bicicleta y quedaba sin sentido en la acera. La ambulancia llegó y se lo llevó. Durante los días que su padre estuvo ingresado en el hospital, Lucas durmió en casas de amigos de sus padres. Y desde entonces, desde el accidente, su padre tiene el ánimo deprimido,
fuertes dolores de cabeza y su madre permanece en estado de alerta continuamente, haciéndose cargo de toda su vida doméstica y también llevando el peso del trabajo. Vamos a tratar de entender qué pudo ocurrir dentro de Lucas ante estos eventos. Lo primero es que Lucas tuvo rupturas en el apego repetidas. Para él sus figuras de apego no eran puerto seguro donde buscar refugio. Si lloraba, su madre se ponía nerviosa con todo lo que ella tenía encima y su padre evitaba el contacto. Lucas no contó con experiencias suficientes que le ayudasen a la corregulación y organización cerebral. Sus padres lo querían, sin embargo, no estaban sintonizados a nivel emocional debido al estrés, al trabajo y a sus propias dificultades de regulación afectiva. Si Lucas lloraba, la respuesta ansiosa de la madre aumentaba la activación en vez de reducirla. Su padre estaba ausente en el plano emocional. Sus expresiones no verbales y su tono emocional no podían regular la activación de Lucas, así que éste se quedaba solo emocionalmente. Lucas pasaba tiempos largos en estado de hiperactivación. Esto sensibiliza el sistema de respuesta al estrés, deteriorando y obstaculizando el funcionamiento y desarrollo cerebral superior. Funciones como la atención, la concentración y el juego imaginativo estaban muy afectadas. Lucas tenía una visión negativa de sí mismo. Su juego era desorganizado. Arrojaba juguetes, los trataba mal, de forma agresiva, no acababa de disfrutar de la experiencia lúdica de jugar. Su hiperactivación provocaba mucha tensión y emociones negativas en los adultos de su entorno, tanto en padres como en cuidadores, como maestros, dificultando la corregulación y el disfrute en la crianza. Las rupturas que tuvo con las figuras de apego provocaban que la confianza implícita en que las mismas son constantes e invulnerables se rompiese. Por lo tanto, Lucas siempre estaba alerta a lo que pudiese ocurrir, a que sus figuras de apego, a que sus cuidadores desapareciesen. Tenía mucho miedo. Nadie le daba a Lucas experiencias lúdicas de disfrute compartido. No se regulaba tampoco a través de los afectos positivos. Las tareas de cuidado, sin el placer de hacerlo, lo ocupaban todo. Así que, ¿esto qué provoca? Bueno, pues provoca que Lucas no podía tener un modelo interno positivo sobre sí mismo, porque no había experimentado una mirada que le diga, eres adorable, como estoy disfrutando, me gusta estar contigo, me encanta amarte, me encanta cómo eres y lo que das ahora a mi vida. Esta mirada a Lucas no le llegó, así que él se volvió muy controlador y muy negativista. ¿Por qué? Porque era una manera de obtener la atención que podía. Si yo no voy a tener atención por lo adorable que soy, lo que te alegro la vida, lo bien que estás conmigo, y yo te necesito, voy a tratar de obtener esa atención como sea. Y si la tengo que obtener de forma negativa, pues lo voy a hacer. Ahora que ya tenemos, ¿no?, el cuadro, la historia de Lucas, qué le ha pasado, cuáles han sido sus vivencias externas que han configurado su mundo interno, vamos a pensar cómo ayudar a esta familia. En este caso, el plan de tratamiento ha de incluir, por un lado, a Lucas, por otro lado, a sus padres, a sus maestras y, por otro lado, a Lucas y a sus padres juntos. Con sus padres fue fundamental trabajar mucho la psicoeducación basada en el apego y en cómo ésta afecta a un desarrollo sano del cerebro. Estos padres necesitaban entender cómo sus sentimientos y conductas estaban influyendo en Lucas y también necesitaban comprender sus propias emociones y las emociones que le generaban su hijo y la crianza. Por otro lado, también se les pide a estos papás que inicien su propio trabajo terapéutico. Se comenzó haciendo un trabajo que tuviese mucho en cuenta la estimulación sensorial, ya que había que fortalecer las bases del cerebro. Y esto se hace a través de juegos musicales, canciones repetitivas, juegos de mecer, balancear, jugar en el suelo. Se le permitía tocar la comida y no recriminarlo por ello, jugar con texturas, oler, etc. Los padres de Lucas y también sus profesoras aprendieron juegos para
poder hacer con Lucas diariamente, juegos que fuesen repetitivos, que implicasen disfrute. Obviamente esto al principio era difícil, pero la repetición y la constancia hizo que se convirtiese en rituales. Algo tan sencillo como empezar a mecer a Lucas mientras le cantaban una canción rítmica, pues dio muchos resultados, porque esto Lucas no lo tuvo. Fueron experiencias que le faltaron. En terapia se priorizó establecer una relación segura. Esto requirió mucho tiempo, ya que Lucas se sentía muy ansioso y su conducta era muy controladora. Si recuerdas, Lucas tiraba juguetes y era porque sentía frustración. Así que yo recogía el juguete tranquilamente, decía con un tono de voz adecuado a la activación de Lucas. En la sala no tiramos juguetes. Acto seguido manipulaba el juguete para jugar con él y le enseñaba cómo hacerlo, le hacía de modelo. Establecí ciertos límites, pero tenía que darle también cierto control, como por ejemplo que le permitía salir al pasillo todas las veces que necesitaba, esto al principio, para poder ir regulándolo con mis respuestas. Y poco a poco fue necesitando salir menos al pasillo, a controlar. Yo trataba de estar muy sintonizada y prestar atención también a mis propias sensaciones, que esta es una parte muy importante del trabajo. La relación así fue mejorando y llegaron otras dificultades, claro, como resistirse a terminar las sesiones. Entonces, siempre hay que validar los pensamientos y sentimientos de los niños cuando no quieren terminar. Esto lo hice mucho. Empezamos a hacer dibujos al final de la sesión para que se los llevase a casa y esto facilitaba el tránsito entre el fin de la sesión y irte para casa. La estructura es una de las cosas que debemos cuidar en terapia infantil, sobre todo con niños y niñas de estas características y con adversidad temprana. Es muy importante dar un espacio fijo, hacer a lo mejor rituales de entrada y de salida, y esto ayuda mucho. Así que poco a poco y con mucha paciencia el juego de Lucas fue desarrollándose. Empezó a jugar a ser un director, a ser un papá, a ser un jefe. Necesitaba ser una figura de autoridad que siempre estuviese controlando, mandando, y se enfadaba muchas veces. Gritaba a los muñecos, me gritaba a mí, y mediante este tipo de juegos también enseñé a Lucas a dar a los muñecos, a dar a los peluches opciones para que se pudieran calmar, palabras amables que nos ayudasen. Y un día le cantó una canción y otro día meció y cantó un muñeco. Poco a poco Lucas fue mucho más receptivo a los cuidados y directrices de sus padres, que paralelamente aprendían a disfrutar del cuidado y a poner foco en las emociones. Más tarde, los padres de Lucas acudieron a terapia y se unieron a las sesiones de juego. Tuvieron que reaprender a jugar con Lucas, tuvieron que conectar también con sus propios niños interiores, a aprender a estar presentes con él en la parte lúdica. Y el juego de Lucas entonces comenzó a ser imaginativo. Necesitaba mucho acompañamiento, mucho reflejo, mucho seguimiento y realmente los padres se comprometieron con esta fase de la sesión. Así fue como Lucas comenzó a mejorar. Se mostraba mucho menos agresivo, aceptaba mejor los cuidados y transiciones, como por ejemplo irse a dormir. Su juego era ya menos agresivo, sus padres estaban más calmados, aprendieron a disfrutar del cuidado de su hijo, a sintonizar con todos sus estados emocionales y terminamos la terapia pues con una fiesta de despedida, que es un ritual muy bonito y que recomiendo mucho. Fue un trabajo de muchas sesiones y de mucho compromiso por parte de los cuidadores de Lucas. Bueno, espero que la historia de Lucas te haya gustado y te haya dado un poco de claridad sobre qué sucede, ¿no?, en terapia o qué puede suceder en terapia infantil, pues con niños pequeñitos, cuando trabajamos con los niños y con sus cuidadores. Creo que es un ejemplo bastante representativo y con este final tengo que confesarte que esta historia no es real. Está inspirada, como todas las historias que hago públicas en redes sociales, en historias reales, por supuesto que sí. Todo lo que te cuento aquí ha ocurrido, pero a lo mejor ha ocurrido con diferentes casos o con un caso parecido y por supuesto el nombre no es real. No quiero que penséis que
los pacientes míos se pueden, ¿no?, ver y se podrían ver reflejados en algo que yo publico. No, tiene ingredientes comunes a muchas historias y a muchos casos, pero no es ninguno de ellos, por supuesto. Es un ejemplo de cómo a través del juego logramos llegar y dar a los niños y a sus familias aquello que necesitan. Si a ti también te gustaría aprender a hacer algo parecido a lo que ocurrió con Lucas y con su familia, te animo a que hagas el curso de intervención con juego en psicoterapia que está disponible en la Escuela El Faro de Clínica Cabal. Te dejo en el link de la descripción toda la información sobre el curso. Así que espero que te haya gustado este episodio y si es así, no te olvides de valorarlo en iTunes y en Spotify. Y también lo puedes compartir en redes sociales. Me hará muy feliz saber que lo estás escuchando. Un abrazo y hasta la próxima.